Bueno, amigos oyentes a nivel nacional e internacional, ha habido una confusión en cuanto a la interpretación de lo que es el concepto de la moratoria. En términos generales, la moratoria no es otra cosa que una prórroga del pago. Atención, una prórroga del pago, especialmente de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Eso trajo como consecuencia una serie de esperanzas para personas que no estaban debidamente informadas acerca de qué era lo que se estaba hablando en nuestro país con relación a la moratoria. Y nosotros pretendemos hoy, ya que ayer en la Asamblea Nacional de Diputados, la Comisión de Economía y Finanzas de Gobierno en la Asamblea acogieron el veto presidencial de la ley de moratoria bancaria. Para ese propósito, nada menos que una persona debidamente autorizada, el líder precisamente de la Asociación Bancaria, el abogado Carlos Berguido. Buen día, ¿cómo está usted, licenciado Berguido? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Guillermo. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos de la decisión de que han acogido el veto presidencial los diputados. Pongo sobre la mesa. ¿Quién quiere comenzar, por favor? Bueno, interesante el proceso legislativo, Guillermo. Ayer hubo una sesión que creo que muchas personas en Panamá tuvieron la oportunidad de ver. Entiendo que los diputados han pasado a la presidencia una serie de recomendaciones de cambios al proyecto de ley y ahí veremos cómo eso evoluciona durante las sesiones parlamentarias que va a haber hoy y mañana. Es importante el proceso, pero también yo creo que es importante, Guillermo, recalcarle a la población que la asociación bancaria, los bancos en realidad, porque no es la asociación como tal, sino los bancos, cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, sin ley o con ley, sin decisión, o sea, independientemente de lo que pase en la Asamblea, los bancos se comprometieron públicamente desde marzo al proceso de otorgamiento de moratorias a las personas afectadas económicamente por la pandemia. Y esa primera fase, que la llamamos como la fase automática, simplemente porque no se requería evidencia, digamos, de que los clientes tuvieran afectación, esa fase ahora evoluciona a una segunda fase, que es la fase 2, donde simplemente se mantienen las mismas reglas, pero ahora se pide a los clientes que por favor muestren esa evidencia de haber perdido empleo o si continúan en una situación de dificultad económica, simplemente aportar la evidencia de manera que... ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Muy sencillo, muy sencillo. Si una persona ha sido despedida, por ejemplo, su carta de despido debidamente. Si tienes una suspensión, una certificación, algo. O sea, incluso se está pensando hacerlo por medio de declaraciones juradas para facilitarles. O sea, yo creo que es importante que toda la población entienda que va a tratarse de un proceso lo más ágil posible. Lo que sí es importantísimo recalcar y enfatizar y volver a repetir cuantas veces sea necesario es que la moratoria es únicamente para las personas que no pueden pagar. Okay. Eso excluye a todos aquellos que sí tenemos salario, que sí tenemos ingresos, que sí tenemos honorarios o que tenemos de repente cuentas bancarias donde podemos perfectamente hacerle frente a nuestras obligaciones. Es muy importante que ese concepto quede claro porque sin ese elemento de solidaridad, que lo que podemos seguir pagando lo hagamos, el sistema no es sostenible. El sistema de moratoria a los que no pueden. Eso es bien importante recalcarlo. Y el único cambio de la moratoria fase 1 o fase 2 es que simplemente se le pide al cliente acercarse. ¿Y por qué es muy importante hacerlo también? Porque hay personas que han sufrido una disminución en su ingreso, que no necesariamente es cero ingreso, es una disminución de ingresos de repente en una familia donde habían 2 o 3 salarios aportando al pago de una hipoteca. De repente se ha disminuido en 1/3 o 2/3 la capacidad y probablemente esas personas necesiten algún tipo de alivio también, no necesariamente una moratoria completa, pero dependiendo de la afectación hay que manejarlo con la importancia. Okay, muy bien. Esta situación vamos a ponerla más clara todavía. El veto parcial al proyecto 287 de la moratoria. Sabrina, diga. Se ha dicho desde el primer día, y Felipe Argote lo repitió en Radar el domingo, que para una declaración de buena fe y unilateral de los bancos, de la Asociación Bancaria de Panamá, era innecesario un evento político que básicamente fue un saludo a la bandera, donde ya sabemos que no se firmó ningún tipo de acuerdo, simplemente se publicó un comunicado que tiene que ver con la buena disposición de ustedes a continuar con la moratoria.
¿no cree usted que tanto el evento político que se presentó como una alternativa a la moratoria, como este veto, que como lo analizó también el doctor Ritter, no va a tener ninguna aplicación ni ninguna importancia desde el punto de vista legal y constitucional porque ya el periodo pasó, han generado una expectativa en la ciudadanía que al final va a terminar repercutiendo en la imagen de los bancos? Solamente si nos fijamos ayer, todos los diputados, especialmente diputados como Zulay Rodríguez, aprovecharon la oportunidad para cuestionar la buena fe de los bancos, etcétera, etcétera. Toda esta iniciativa gubernamental, que por un lado no presentó una alternativa, pero por otro salió con un evento político que era un evento político vacío de contenido, y ahora un veto que no tiene tampoco ninguna importancia. Entonces, la pregunta para la imagen de los bancos y para la relación con los clientes, porque ahora entra la moratoria de una nueva etapa donde hay mucha gente que no va a poder o piensa que no podrá presentar la evidencia tal y como ustedes la piden, y yo entiendo perfectamente que la pidan. ¿No cree que todo esto ha subido las expectativas ciudadanas y al final va a terminar generando más desconfianza en el sistema bancario de parte de los ciudadanos? Bueno, yo pensaría que no, Sabrina. Una pregunta muy buena, compleja, pero yo pensaría que no. Y me voy a remontar a la trayectoria de los bancos. Es decir, los bancos tienen aquí en Panamá 116 años de existir. El compromiso que se anunció públicamente es un compromiso que nadie se le ocurre que no lo va a cumplir. Es decir, la palabra empeñada por los bancos yo creo que está muy por encima de acciones de tipo político o de tipo legislativo, toda vez que los bancos necesitan hacer esto, no solamente como un gesto solidario, sino que se trata de una política o una serie de acciones que son comercialmente necesarias. Es decir, los bancos son parte de una comunidad a la que sirven, recibiendo sus depósitos y dándole créditos. Si los bancos no hacen lo posible por sostener a esa comunidad en capacidad de seguir dando depósitos y seguir pagando créditos, colapsa todo el sistema. Entonces, estamos frente a una situación en que no solamente hay un compromiso empeñado, sino que hay un interés comercial en que el negocio, la actividad bancaria, la intermediación financiera siga fluyendo. Entonces, y volviendo a la parte inicial de tu pregunta, ¿fue un evento político? Mira, yo no creo tanto político. Yo en realidad siento que fue una manera que se trató de tranquilizar a la población en un momento en que era evidente que la crisis no acababa el 1 de julio. Es decir, yo creo que cuando los bancos salimos con la primera etapa de la moratoria, apenas estábamos comenzando a entender de qué tamaño iba a ser este problema. Es decir, a finales o a mediados del mes de marzo, yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza que al 16 de junio íbamos a estar en cuarentena gran parte de la economía todavía. Había una expectativa de que, bueno, esto era una cuestión de un par de meses. Entonces, esa medida inicial respondió a un assessment, a una evaluación muy rápida que se hizo del momento y muy en línea con lo que se había hecho en otros países. A medida que la crisis ha ido progresando, el nivel de ansiedad de mucha gente, con mucha razón, con toda la razón, fue aumentando. Y yo creo que cuando se hizo el anuncio en la presidencia, bueno, se hizo un anuncio en la presidencia porque en realidad el presidente de la República sí pidió a los bancos algún tipo de comunicación para tranquilizar a la población. Y yo creo que como líder de la nación era parte de su rol, ¿no? Así que yo te diría que fue una comunicación necesaria en ese momento, y en la medida en que sea posible la iremos manejando para que todas esas dudas que tú apuntas y esa desinformación que apuntó Guillermo al principio que existe, algunas pues las iremos tratando de resolver en el camino, pero lo importante es que la población sepa, todo el país debe saberlo, la moratoria continúa.
Es decir, el único cambio que hay de la fase 1 a la fase 2 es pedir esa prueba. Y créame que la prueba que se van a estar pidiendo son pruebas que están al alcance de todos. O sea, el que ha perdido su empleo seguramente tiene algún tipo de documento que sustente que no tiene empleo. Las empresas, por ejemplo, que han perdido sus ingresos tienen una cuenta bancaria donde se muestra que hay un nivel deteriorado sustancialmente en sus ingresos. Hay estados financieros, hay suspensiones de contratos. O sea, son todas, en realidad son informaciones relativamente fáciles de conseguir. Incluso entiendo que la mayoría de los bancos están tratando de hacerlo tan fácil como, por ejemplo, poner ciertas plataformas en sus declaraciones juradas que se pueden hacer a través de la propia plataforma online de banco, que para el cliente sea una experiencia lo más fácil posible. Ningún banco tiene un interés en tener a una cartera de clientes, de que 500 clientes por ahí bravos porque no han podido generar documentos, porque la realidad es que operativamente hay que hacerlo lo más fácil posible para que las personas tengan la tranquilidad de resolver rápido y se pueda resolver rápido desde el punto de vista operativo también. Dentro de los temores que hay que tener una ansiedad sobre ese tema. Hay ansiedades de temor, hay temor de que vayan a perder propiedades, de que vayan a perder automóviles, etcétera. Y sobre todo, este proyecto tendría al principio, se pensó en 24 meses, después ahora 12, ahora hasta diciembre. Vamos a hablar acerca de eso por los temores que tiene la audiencia y la sociedad panameña. Así que al regreso ampliamos más sobre este tema. El licenciado Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Gracias, cómo no, con gusto. Bueno, Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria, está con nosotros esta mañana. Panamá tiene cerca de 70 bancos, centro financiero sólido. No obstante, dentro de las preocupaciones de la gente que los bancos van a estar cobrando intereses, pero no por morosidad, y no van a ser penalizados. Uno de los puntos que se está hablando, un acuerdo verbatim, es verbal, no hay nada firmado todavía de manera formal. Señor Murgas, ¿qué le parece esta situación que hay ahora mismo en cuanto a la posición del gobierno, los diputados y la Asociación de Bancos de Panamá? Bueno, es un momento estelar de Panamá, porque Panamá tiene uno de los centros bancarios más importantes de América Latina y es una industria que muy pocos la conocen, Guillermo. Todo el mundo cree conocer el centro bancario, pero creo que la presencia del licenciado Berguido hoy nos puede ayudar, porque hay cosas que hacen los bancos y hay cosas que no hacen los bancos. Entonces, cada vez que quiebra un banco es un desastre para un país. Entonces, los bancos se manejan con criterios de mucha seguridad. Entonces, en esta crisis, y me gustaría que el licenciado Berguido nos ilustrara qué cosas no pueden hacer los bancos en esta crisis. Yo creo que eso es. Adelante, licenciado Berguido. Yo creo que para contestar esa pregunta te diría, antes de decir qué es lo que no podemos hacer, quiero decir cuál es la prioridad de un banco. La prioridad número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5. Consiste en custodiar y garantizar la integridad de los ahorros de los depositantes. Eso es lo más importante que hace un banco. Ese es el compromiso número 1, número 2 y número 3 hasta el 5. Todo lo demás viene después. Si no tenemos depositantes y los depositantes no tienen la confianza de que el banco va a custodiar bien sus depósitos y que esos depósitos van a estar disponibles para ser retirados en el momento que él considere, no hemos hecho nada. No hay banco si eso no está, si esa confianza no existe. Entonces, yo te diría que todo lo demás que se hace en función de prestar dinero, hacerlo prestando dinero en función de que cuando hagamos ese préstamo, condiciones lo suficientemente prudentes para que ese dinero regrese al banco y los depósitos estén disponibles a sus clientes. Hay que tomar en cuenta siempre, y eso a veces parece obvio para los que estamos en la industria y no es tan obvio para el público. El dinero que prestan los bancos no es de ellos. El dinero que prestan los bancos es de los depositantes. Es decir, de cada $1.000.000 que hay un banco, el 75% son depósitos. Hay un
12 y 13% que corresponde a deuda, por ejemplo, otros bancos internacionales, los famosos bancos corresponsales que a veces también se mencionan, que también dan líneas de crédito a los bancos para volver a prestar. Y luego está el patrimonio de los accionistas, que es el 15% aproximadamente, entre el 2 y el 15%. Pero el grueso de lo que maneja un banco, de lo que presta un banco, son depósitos de los clientes. Ok, muy bien. Oiga. Si un banco alegremente presta de manera imprudente a personas que no tienen buena calificación de crédito, si presta en condiciones que no son lo suficientemente rentables, no hay garantías a una tasa de interés que no contempla el nivel de riesgo, por ejemplo, se pone en peligro la capacidad de ese banco de devolver los depósitos a sus clientes. Y esa, vuelvo y digo, esa es nuestra prioridad. La prioridad de todo banco y la razón de existir es custodiar los depósitos de los ahorristas. Es un acto de confianza. En Panamá ahora mismo, Guillermo, nada más para una estadística importante. El sistema bancario nacional tiene aproximadamente 2 millones de personas que tienen cuentas bancarias. Además de eso, hay otro 500.000 de cuentas bancarias de extranjeros. Son 4.600.000 cuentas bancarias de ahorro. Estoy hablando desde la más sencilla cuenta de ahorro navideño hasta las cuentas de plazo fijo grandes. Y es el único centro bancario de toda América que ha tenido la capacidad de atraer depositantes de otros países en manera significativa. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Nuestro sistema bancario es altamente dependiente a los depósitos de los extranjeros. Okay. No solamente los nacionales, pero de los extranjeros también. Y por esa misma razón, ¿por qué hemos sido capaces? Porque hemos tenido siempre una legislación, marco, técnica, profesional. O sea, la regulación bancaria no es política, ni es partidista, ni es coyuntural. Es técnica, profesional y administrada por una superintendencia de esa misma manera. Entonces, vuelvo, la primera prioridad es cuidar eso, es cuidar a los depositantes. Ok, Camila. Actualmente la Asamblea Nacional está en sesiones extraordinarias y yo creo que así como Sabrina comentaba que se generó una expectativa cuando se hizo el anuncio el 4 de mayo, que lo hizo el presidente, también se ha generado una expectativa, realista o no, ya me dirán, de estas sesiones extraordinarias. Me gustaría remitirme una vez más a las palabras de Felipe Argote, que él criticaba que el Ejecutivo hubiera llevado a las sesiones extraordinarias para que discutieran un veto, en vez de presentar un proyecto propio del Ejecutivo con las expectativas que ellos tenían. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en estas sesiones extraordinarias? Porque el presidente había vetado parcialmente y entre esos por inexequible ciertos artículos de eso. O sea, ¿podría la Asamblea aprobar por insistencia una moratoria por ley obligatoria? O sea, eso es algo que legalmente pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer, claro que sí. Sí lo pueden hacer. La Asamblea es la fuente del derecho por excelencia en nuestro país. Así que, o sea, no choca con ninguna otra ley. Probablemente haya choques. Mira, hay temas, el veto que mandó la Presidencia de la República, por un lado hay artículos que fueron vetados por inconvenientes y otros por inexequibles. Por supuesto que los vetos de inexequibilidad que corresponden a los artículos que tenían que ver con la prohibición de cobrar intereses, eso, por supuesto que hay el potencial de choque con la propia constitución del país, porque al final de cuentas, cuando tú le prohíbes cobrar intereses a un banco o a una financiera, o en realidad lo que estás haciendo es que le estás prohibiendo tu fruto de un bien. Entonces estás como que confiscando un bien que es propiedad privada. Eso es una de las razones que entiendo que se argumentan en contra de la prohibición de cobrar intereses. Por otro lado, el no cobro de intereses, eso sí que es absolutamente insostenible para un sistema bancario. Recordemos que el cobro de intereses es el equivalente
al cobro que hace cualquier persona que vende un producto o ofrece un servicio. Es el honorario de un abogado o de un médico, es el cobro que hace la estación de radio Omega Estéreo por poner cuñas publicitarias. Entonces, el interés no es otra cosa que el ingreso que cobra un banco por los servicios que da. Entonces, si le decimos a un banco que él no puede cobrar intereses, yo pregunto entonces de dónde va a salir los recursos para pagar los salarios de sus empleados, de sus 26,000 empleados, de dónde salen los recursos para pagar todos los gastos de administración y sobre todo de dónde salen los recursos para pagar los intereses a los depositantes, que vuelvo y digo son nuestra prioridad 1 al 5. Oiga, Severino, aquí tengo... Hay un potencial choque con la Constitución Nacional, Camila. Claro que Por el sí. tema de los intereses, no por el tema de declarar Sí. una moratoria obligatoria. Sobre todo por el tema de intereses. Claro, la moratoria obligatoria también tiene sus ribetes de intervencionismo en una actividad privada, así que probablemente también haya ribetes de inconstitucionalidad, pero no quisiera yo adentrarme ahora mismo en un debate. De eso hablaron ayer varios diputados ayer hablaron de que había un problema de que, o cuestionaron la seguridad jurídica de este acuerdo, pero aquí tengo comentarios de varios, lo que pasa es que estoy contra el tiempo, de algunos banqueros, incluso financistas y economistas, que están opinando acerca del tema. Oiga, ¿cuál es la trascendencia principal del acuerdo? Vamos a hacerlo cortito, en 2 minutos. La trascendencia mayor de este acuerdo, ¿cuál es? Darle la tranquilidad a todo el pueblo panameño de que la moratoria existe, que hay soluciones para su necesidad, que no son one size fits all, es decir, hay medidas, hay quien necesita moratoria, hay quien necesita un ajuste, hay quien necesita alargar los plazos, bajar las letras, bajar los intereses. Hay muchas maneras de ayudar a los clientes. No todo el mundo necesita una moratoria y sobre todo, no todo el mundo debe aprovecharse una moratoria. Los que podemos, tenemos que seguir pagando. Pregunta corta, respuesta corta, Sabrina. ¿Qué va a pasar en enero del 2021? Digamos que los diputados consigan algo, yo no creo que como usted lo explicó, sea legalmente posible, pero de cualquier manera este acuerdo de caballeros o saludo a la bandera, como queramos llamarlo, este compromiso unilateral de la banca, que yo lo pondero así, una industria que obviamente está tratando de sobrevivir como un agente económico racional, que vive del cobro de intereses. Eso a mí me queda clarísimo. Pero todo se ha ido hasta diciembre del 2020 y todo apunta, estamos en la segunda quincena de junio, quizá en el peor momento de la pandemia, se está hablando de que el sistema de salud puede colapsar a fin de mes, el desempleo ha llegado a 500,000, todo apunta a que en enero la cosa no va a estar mejor, va a estar peor. Bueno, yo no quiero adentrarme a decir si va a estar peor o mejor, pero lo que sí es probablemente muy, muy claro es que en enero la crisis tampoco se va a haber acabado. Correcto. Probablemente en enero hay bancos que van a tener que seguir trabajando con muchos clientes para ayudarlos a seguir cumpliendo sus compromisos. Ahora, ¿qué va a pasar en enero? Yo creo que quiero aprovechar esta oportunidad, esa pregunta que me hace Sabrina, para también aclarar unas confusiones que se han creado en la opinión pública. ¿Cómo funciona la moratoria, por ejemplo, de una persona que es cliente de un banco por su hipoteca? Y digamos que se acogió a la moratoria en los meses de abril, mayo, junio, y se va hasta julio, y se va hasta agosto, digamos, se acogió a 5 meses de moratoria. Bien, ¿cómo aplica eso? Supongamos que la persona tenía una letra mensual de $400 que dejó de pagar por 5 meses. Esa letra mensual incluye una porción de pago al capital de la deuda y también a los intereses, así como a una serie de pólizas de seguro que usualmente cubren la salud, la vida de la persona, la vida sobre todo, o el incendio de la casa. ¿Qué pasa en enero? Hay personas que andan asumiendo o diciendo que en enero esa persona va a tener que pagar las 5 letras, es decir, $2,000 que dejó de pagar más la letra corriente, y eso no es así. Los bancos lo han dicho y lo han explicado, y cada banco lo está haciendo por su parte también, pero desde la asociación bancaria también lo hemos hecho, y es simplemente lo que se va a hacer es, si tú tenías una hipoteca que estaba pactada, digamos, a 60 meses y tuviste 5 meses de moratoria, ahora tu hipoteca va a ser de 65 meses. Es decir, el mes de enero, tú vas a tener que pagar simplemente
cuota la letra de ese mes y pagar 5 meses más cuota para poder cumplir lo que dejaste de pagar ahora. Ya, se alargan los plazos, así en pocas palabras. Se alargan los plazos. Señor Murga, Es lo más sencillo, es lo más fácil, es lo menos traumático y traumático. cliente que pague 5 meses de letra. Señor Murga, rapidito, tenemos unos minutos. Bueno, pero una pregunta al licenciado Berguido. ¿Cuál es el comportamiento de los clientes? Si ustedes llevan estadística en este momento. Excelente. Y esa es una de las grandes historias mira, cuando se escriba para atrás la historia de este periodo tan difícil que nos ha tocado vivir, yo creo que hay un capítulo que hay que escribir con letras de oro, porque el llamado a la solidaridad que han hecho los bancos, y seguramente la solidaridad que naturalmente ha surgido de mucha gente, es aún habiendo recibido el ofrecimiento de moratoria, muchos clientes han dicho, no, yo sí puedo pagar. Y esas personas son las que hacen posible que este sistema de moratoria continúe. Nosotros no tenemos estadísticas ahora mismo específicas, tenemos experiencias anecdóticas que dicen en algunos bancos que incluso hasta más de la mitad de las personas que recibieron ofrecimientos de moratoria dijeron, no, yo no la quiero, no la necesito, yo voy a seguir pagando. Eso además del hecho de que, por ejemplo, hasta la semana pasada, el 10 de junio, más de 1 millón de préstamos habían sido sujetos de moratoria, habían sido recibidos. Casi más de, ¿qué te digo? 26,000, eso es casi la mitad de la cartera bancaria ha sido objeto de algún tipo de ofrecimiento de moratoria. ¿Qué quiere decir? La otra mitad sigue pagándose normalmente, pero de la mitad que sí recibió el ofrecimiento de moratoria, dependiendo de cada banco, ha habido bancos que tienen un porcentaje muy alto de personas que recibieron notificación de moratoria y no las aceptaron. Esas personas realmente hay que quitarse el sombrero porque se han comportado como unos ciudadanos a la altura y son las personas que al final de cuentas hacen posible que el sistema de moratoria funcione. La moratoria solamente funciona si los que podemos pagar, seguimos pagando, para ayudar a los que no pueden mientras esto es así. Don Carlos Berguido. Vuelvo y digo, vamos a tener esa estadística y la vamos a publicar y vamos a colocar a estas personas en un pedestal donde se corresponde para ellos. De verdad que sí. Ok, don Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Valiosos sus aportes. Como dije, nuestro principal objetivo es que la audiencia nuestra a nivel nacional e internacional tenga muy claro de qué se trata. Los acuerdos verbales que se ha llegado entre el gobierno y la Asociación Bancaria y que debe esperar la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, usted, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Para el futuro, conforme vaya desarrollándose esto. Que tenga un buen día. Cuando usted quiera. Aquí cuenten. Estamos en breve aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Bueno, ayer Panamá registró 736 casos nuevos de coronavirus. Hay una situación de 111 nuevas muertes y para una suma de 21.422 casos confirmados y 448 fallecidos. Los esfuerzos son múltiples. Se habla de que tanto en Panamá como en Panamá Oeste está el 85% de los casos más recientes en las últimas horas. Y la más preocupante es que se habla que solamente queda un 10% de las camas de la unidad de cuidados intensivos en los hospitales de Panamá, que están ocupadas el 90%, a pesar de que está aumentando los casos. Lo pongo sobre la mesa, creo que es una preocupación válida. Julio Sandoval. Yo sigo un poco confundida. Sí. Perdón, yo sigo un poquito confundida sobre por qué ahora estamos a 90% con 102 personas en UCI, pero estábamos en crisis de que eran 85. Y hace 2 meses, creo, por ahí, había 107, 109 personas en UCI. Yo todavía no termino de entender, porque yo no sé si es que, porque yo entiendo eso de que hay gente con otros problemas que quedan en UCI, porque le dio un derrame, o porque tuvo un accidente, o cualquier otra cosa, que no tienen nada que ver con COVID. Pero yo no sé si es que la gente de la nada tiene más accidentes y se enferma más en junio que en abril. Okay. Y, o sea, esa es una pregunta que a mí todavía me queda. Que no he terminado de entender porque no se le puede hacer preguntas en las conferencias.
de lo que he entendido de las declaraciones del doctor Julio Sandoval, que es el coordinador de las unidades de cuidados intensivos, lo que pasa es que hay una saturación en los lugares donde hay alto contagio, como la capital. Entonces, tú puedes tener un número global de cuántas camas tienes en el país y cuántos respiradores tiene en el país, pero eso no te está respondiendo a la necesidad sectorizada de la ciudad de Panamá. Eso es lo que entiendo de las explicaciones del doctor Sandoval. Así que creo que esa es la parte, digamos, más complicada de comprender. O sea, no es tan sencillo como tenemos 500 camas y hemos ocupado 400. ¿Dónde están esas camas? Sí. Y la otra parte que creo que se habla poco, y como dice bien Camila, no ha habido oportunidad de hacer las preguntas, es la parte del recurso humano. O sea, Sí. ¿Cuántos médicos contagiados, cuántas enfermeras contagiadas? ¿Quién va a atender a las personas en cuidados intensivos, sean COVID, sean no COVID? No, peor todavía. Porque las Si enfermeras han pedido ese número, llevan varias semanas. Si habrá el recurso humano suficiente, Dios no lo quiera, que haya una situación. Ya las enfermeras, los médicos, todos están muy cansados, agotados, lógicamente, en esta batalla. Si hay el recurso humano suficiente para un relevo, aunque sea temporal, de estos profesionales que están dedicados 100% en la lucha contra el coronavirus. Señor Murgas, 90% de las camas de las unidades de cuidado intensivo, eso es importante, de cuidado intensivo están ocupadas. ¿Qué le dice eso? Bueno, es que la situación es grave en Panamá, Guillermo. Esto se nos salió de control. Okay. Eso es, debemos dar gracias a Dios que tenemos un sistema público bueno de hospitales. Lo único es que yo no veo la participación de los hospitales privados en esta crisis. Pocas cifras salen de cuál es la colaboración o la disponibilidad de las camas en hospitales privados en esta crisis. Ese es un tema que hay que tocarlo y que yo creo que las unidades de cuidados intensivos, en este caso, deben estar a disposición del Estado bien, por encima del negocio privado. Okay. Ahora, hay una situación que trajo Camila, que me interesa porque está con nosotros Sabrina Bacal. Sabrina, eres presidente del Consejo Nacional de Periodismo. Nosotros en este programa hemos sido severos críticos y somos y seremos mientras el gobierno no reanude, no reactive las conferencias de prensa en directo con preguntas de periodistas y repreguntas, que todavía es mucho más importante, que pretendemos con ese propósito. Es una apuesta nuestra en este programa contraria a la negación a dar información o a la frivolidad de algunos funcionarios que quieren preservarse estas opiniones. ¿Cuál es la posición de Sabrina Bacal en cuanto a esa negación a dar conferencias de prensa cortas, preguntas cortas, respuestas cortas, pero contundentes, pero sobre todo que la hagan periodistas en vivo? No solamente hemos perdido como ciudadanía y el país ha perdido en transparencia, yo creo que el mismo gobierno ha perdido credibilidad por esa decisión, porque creo, salvo algunos comentarios que vi ayer, pero que nadie me ha confirmado, que si Panamá ha tenido algo, es transparencia con respecto a las cifras de la pandemia, no con respecto a la utilización de recursos. Y esa transparencia debería poder mostrarse como se mostraba al comienzo, contestando todas las preguntas. Varias veces se ha comentado en este programa que si bien las conferencias de prensa eran perfectibles y el rol de los medios de comunicación haber ido de tener esa posibilidad a simplemente cancelarlas no era la respuesta. Y estamos viendo cómo otros países, otros gobiernos tienen soluciones intermedias, probablemente para el nivel de crisis y para el nivel de cuestionamiento ciudadano. No cualquier pregunta, no preguntas ilimitadas, pero sí el acceso a los cuestionamientos en un momento en que hay una ansiedad muy, muy grande de parte de los ciudadanos. Es una Así manera de...
creo que todos hemos perdido los ciudadanos y ha perdido el gobierno en términos de credibilidad. Sí, lo que pasa es que yo creo que pretendemos tocar la conciencia del gobierno en que hay que atemperar un poco la angustia de la gente con información muy precisa y puntual a través de una conferencia de prensa, no un diálogo de una sola voz, que no sea que ser, no un monólogo, sino un diálogo, ¿no? Tiene que hacerlo para responderla a través de los periodistas y de la prensa escrita, televisiva y radial, qué es lo que la gente piensa, porque nosotros le tomamos la temperatura exactamente eso. Diga, señor Murgas. Bueno, las oportunidades son de oro, Guillermo, y esa fue una bonita oportunidad que el gobierno desperdició, porque fíjate que el presidente de Colombia, que arrancó muy mal en su gestión, en la crisis se ha crecido. ¿Por qué? Porque él mismo es el que responde las preguntas y eso le da una gran fuerza al Estado colombiano. Él tiene un contacto directo con una prensa que es bien seria, como la prensa colombiana. Y eso ha sido una oportunidad de oro para el presidente de la República de esa nación suramericana. Muy bien, Camila. Yo creo que el problema no se limita a las no conferencias de prensa. La gente tiene está viviendo una gran incertidumbre de todos los frentes, en todos los frentes. Desde me voy a enfermar si salgo de mi casa, a qué hago con mi familia, a debir ir al súper o cómo voy a ir al súper. O sea, todas las incertidumbres las tienen en este momento y no hay respuestas, por un lado. Y digo que no se limita a las no conferencias de prensa porque el problema es que no tenemos una idea mínima del plan dije los 6 bloques, pero hasta eso quedó un poco en el aire. No tenemos una idea de lo que viene ahora, o sea, ni siquiera fechas que se puedan cambiar después. O sea, lo de que el bloque 3 se pospuso una semana, dije, bueno, vamos a ver, pero nadie puede planificar sus vidas, o sea, nadie puede hacer absolutamente nada y están en un limbo espantoso. Y Rómulo Rux, el ex candidato presidencial Rómulo Rux comentó este domingo que cuando en la reunión de presidentes la semana pasada se le preguntó al presidente por el plan económico, él dije que tenían un borrador. Van 3 meses de pandemia, ¿cómo todavía tienes un borrador? Costa Rica presentó el suyo hace como 2 meses. Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, creo que se llama, presentó creo que hace como un mes, un plan para la ciudad. Aquí en 3 meses no se ha hecho un plan para el transporte público. En 3 meses no se ha hecho un plan para la ciudad, para adaptar nada. Dije poner tape en las sillas de los buses y en el metro, ¿eso qué es? Permiso. Aquí no se ha planificado horario escalonado. Aquí no se ha hablado de contratar a los colegiales para que sean buses, para que transporten gente, para que haya más buses y así menos gente por bus. Aquí no se ha hablado nada. Permiso, nada más un punto. El transporte público aquí en todos los países es una fuente de contagio importante. De allí la importancia, uno, de tomar medidas inteligentes y oportunas, y la otra, que se cumplan. Yo creo que es parte del reto dentro de esta angustia que estamos viviendo. Pero en Panamá el sistema de transporte público es una tragedia en un día normal. Por eso. Peor COVID. Ahora es una amenaza de muerte. Ahora no es de que nada más que me puedo morir si el busito se vuelca. Ahora es que me puedo morir porque alguien me estornuda cerca. Sí, esa es parte cuando en la reapertura esta de lo que se llama el escalonamiento de las actividades, hay que tomar en cuenta la parte del transporte público. O sea, esto no es solamente una responsabilidad del MINSA, hay muchísimas autoridades que están pasando agachadas. Claro, ¿Dónde está el alcalde? Trabajan en conjunto. ¿Dónde están pymes? Son gente que deberíamos ver todos los días. ¿Dónde está? Bueno, los representantes de corregimiento han repartido bolsas, pero ¿dónde están los planes para sus corregimientos? ¿Saben qué? Bueno, Camila, yo creo que el transporte público en Panamá ha dado pasos gigantes. Este es un país que tiene 2 líneas de metro que son importantes, que han aliviado bastante el transporte público. Nosotros tenemos una flota de taxis envidiable en el mundo entero. Creo que hay más taxis por kilómetro cuadrado en Panamá en cualquier capital del mundo. Pero la gente le sigue tomando 3 horas llegar a su trabajo y se tiene que levantar a las 2 de la mañana para salir a las 3.
Oiga, Claro, son las 8:30, son las 8:30, permiso, son las 8:30, según que tengo compromisos comerciales. ¿Saben qué? sí, Ojalá los funcionarios entiendan únicamente la responsabilidad que tienen en su posición política, sino también su responsabilidad histórica. Ojo, todo lo que hagan bien o mal va a quedar en la historia registrada y habrán, como siempre, héroes y villanos, que escoja cada funcionario en cuál de los dos quiere estar, héroe o villano. Vamos a darle las gracias esta mañana a Sabrina Bacal por acompañarnos aquí en Infoanálisis. Sabrina, gracias. Mucho gusto. Muy amable. El equipo de Infoanálisis Camila Dames. Rubén Darío Murgas. y Guillermo Antonio Gómez. Nos vamos. Gracias.